Bien, hola chicos, buenas tardes. Quería mandarles un videito cortito sobre lo que vimos en la clase pasada de manera resumida. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a hablar y a ver lo que era la programación orientada a objetos, pero que más que nada empezamos a compartir. Hablando de compartir, voy a compartir y de paso voy escribiendo y no estoy mostrando la pizarra. Voy a, empezamos a hablar, perdón, de la programación orientada a objetos, de lo importante que es, porque en realidad lo que trata de hacer es eh, darle vida o características, atributos a los objetos, como si fueran la vida real. Trata de encontrar la solución, resolver problemas donde haya objetos involucrados. De eso se trata la programación orientada a objetos. De todas maneras, compartí con ustedes un módulo bastante extenso, pero que está bueno porque le pegaron una leída sobre los conceptos importantes de la programación orientada a objetos. Está bueno que lo vean, lo compartí ahí por WhatsApp para que le peguen una mirada cuando tengan tiempo. Pero la idea era compartir un videito cortito donde les mostraba cómo se crea en realidad o cómo se pueden crear estos objetos. Lo primero que vimos en la clase pasada, más que nada, fueron los conceptos importantes o los elementos importantes parte de la programación. Y como conceptos importantes, importantes de la programación orientada a objetos, sí, lo primero que teníamos, lo primero que hablábamos era de la clase. ¿Y qué es lo que era una clase? Era exactamente el lugar donde se daba origen o donde se creaban los objetos. También hablamos de los objetos propiamente dicho, que son los objetos todos, cualquier cosa, una piedra, una casa, un auto, una zapatilla, lo que cree una persona, lo que fuera es un objeto. Estos objetos, por supuesto, tienen lo que se conocen como características o atributos, llamados acá atributos, que son las características que lo definen como tal, porque sí que son objetos, tienen que tener características propias, porque cada objeto, cada objeto tiene sus características que a su vez forman parte de los conjuntos. Por ejemplo, la fruta tiene características que lo definen como fruta, las personas tienen características que lo definen como personas, pero todos pasan a ser objetos. Entre los atributos, o después más de los atributos, tenemos los métodos. Los métodos que estoy enumerando, contándoles ahora, hablamos de los métodos están directamente relacionados con las funciones, qué es lo que hace el objeto, no qué es lo que puede hacer un objeto. De eso se tratan los métodos. ¿Funciones? Sí, son funciones. Dependiendo del lugar donde se encuentre, pasan a ser funciones. Si hablamos de métodos, también hablamos de los constructores. Constructores, ¿qué son los constructores? Constructores son aquellos que crean los objetos. Estos constructores, para poder crear los objetos, tienen que estar dentro de una clase, porque ya que dijimos que una clase es el lugar específico donde se crean los objetos, el constructor para crear un objeto o hacer un puente para crear un objeto tiene que estar dentro de una clase. Después podemos hablar de instanciación, de instanciar un elemento y demás, pero estos son los conceptos importantes o los elementos importantes parte de la programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Creamos un objeto, acá voy a guardar, voy a salvar esta hojita, la voy a poner en la carpeta, ya que estoy acá, aquí, una carpeta, fecha, bien, ya estaría lista. ¿Cómo se va a llamar la carpeta? Perdón, la hoja. Index HTML, porque no puedo armar o hablar de programación si no voy a crear un archivo donde este HTML, porque si no, no tendría sentido. ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde van los códigos? Códigos JS, vamos a dejar de escribir estas dos hojitas nada más. Uy, he creado esto, voy a abrir el archivo que matan. Acá está, ya tengo mi código y tengo mi index. ¿Qué hago? Abro como siempre, HTML, doy origen, creo el enlace, esto como siempre, después abrimos lo demás, script, vamos a crear el enlace mm, con mi hojita o mi archivito de códigos, esto es igual a src, donde se crea el enlace o la conexión, se llama códigos, mi carpetita, mi hojita, perdón, guardo, listo, voy a códigos. Código, lo que vamos a hacer en código es ver cómo se crea una clase. La clase que hemos visto en la clase pasada, la clase que vimos en la clase pasada fue la clase persona. No tenemos que perder de vista que si hablamos de una clase, hablamos de un conjunto que a su vez tiene muchos elementos que comparten características que son comunes.
Por eso cuando definimos una clase, estamos definiendo un conjunto que a su vez da lugar a objetos que tienen características que a su vez ya son definidos por la clase. Atributos, características que lo definen como tal. Entonces, si declaro una clase, por ejemplo, si digo clase eh, frutas, si hablo de clase frutas, ¿existe la clase frutas? Sí, ¿por qué no? Puede existir la clase de lo que fuera, pero ahora el conjunto, para llevarlo al castellano, si defino la clase fruta, estoy definiendo un conjunto frutas. Ese conjunto frutas tiene que tener características que lo definen como tal. ¿Qué puede ser? ¿Mm? Son nutritivos, formados por una cierta cantidad de agua, son indispensables para la vida, son ricos, o sea que podemos hablar de sabor, tamaño, lugar de origen, importancia del alimento, todo lo que corresponda a frutas. ¿Mm? Para este ejemplo, vamos a usar lo que vimos en la clase pasada, la clase persona. La clase persona, ¿cómo se crea? Vamos a hablar clase persona, abrimos llavecita dentro de la clase persona, lo que hacemos es llamar al constructor, porque así como dijimos que la clase persona es el lugar donde se van a crear los objetos, el constructor es el creador, o sea que tiene que estar dentro de la clase y a su vez la única forma de crear un objeto es a través del constructor. Este constructor es exactamente el que va a recibir los datos o los atributos, recibe o define los atributos de cada objeto. Y cuando se definen los atributos, me da la posibilidad de que se puedan recibir los datos o los atributos de diferentes tipos de objetos. A ver, vamos a definir primero las características de persona. ¿Qué habíamos puesto como ejemplo? Nombre, edad, y no me acuerdo qué más habíamos elegido, pero le vamos a poner nacionalidad. ¿No? Nacionalidad a la persona. Ya tenemos las características o los atributos de el objeto. O sea que cuando manden o cuando quieran mostrar diferentes tipos de objetos dentro de la clase persona, porque ¿cuáles serían los objetos dentro de esta clase persona? Y si hablamos de personas, podemos definir, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, clientes, proveedores, profesores, alumnos, gimnastas, futbolistas, todo eso son personas. Son personas que tienen características particulares, pero que a su vez siguen perteneciendo a la clase persona. Es como el conjunto grande persona que incluye a todo lo que responda a persona. Por supuesto, las características, los atributos definidos en este caso son poquititas, porque digo, 800 millones de características que te definen como persona o definen como persona eh, a cualquier objeto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya que se definieron los atributos, entonces vamos a decir que al objeto, ¿cuál objeto? Este objeto, todavía no sabemos cómo se llama el objeto, pero a este objeto, this punto, va a recibir como dato el nombre. ¿Le podemos poner el mismo? Sí, le podemos poner el mismo. ¿Qué va a recibir? Lo que tenga el parámetro. Lo que está acá entre paréntesis es un parámetro, es una variable que va a recibir los datos que ingresen, va a entrar por acá. Entonces, esto que reciben, o el dato que se recibe por parámetro, que es el mismo que está aquí, este se corresponde con este. Este va a asignar lo que tiene a esta variable que corresponde a este objeto. Esto tranquilamente se puede llamar no, y sería exactamente lo mismo. ¿Por qué siempre es aconsejable usar lo mismo? Porque así no nos equivocamos y no estamos como lo escribí como no, como nombre, como no, entonces nombre, nombre, no nos podemos equivocar. Ahora lo que tiene que quedar claro es lo que se recibe acá como dato, se asigna o lo contiene esta variable definida como atributo acá y asigna lo que tiene a este atributo, esta variable nom, que corresponde a este objeto. Eso es lo que me dice. Entonces vamos a poner nombre aquí
vengo de nuevo para acá, al objeto le vamos a agregar lo que tiene edad definido, va a recibir o se le va a asignar edad, que es la variable que va a recibir los datos. A su vez, ese objeto va a recibir lo que es, acá le voy a cambiar porque es muy larga la palabra, NAC, va a recibir lo que guarde nacionalidad. Punto y coma, perfecto. ¿Qué es lo que hice acá? Tengo los atributos, ya tengo los parámetros definidos, los parámetros, los que van a recibir los datos para ser agregados a cada uno de los objetos. Por supuesto, los objetos que forman parte del conjunto persona van a compartir las mismas características o atributos para cada uno de los objetos que son parte de la clase. Entonces, todo lo que esté dentro del conjunto persona va a tener estos atributos: nombre, edad, nacionalidad. Todos. O sea que si creo un objeto, como en este caso, voy a crear un objeto de tipo local llamado cliente, este que es cliente pertenece al conjunto, más vale, pertenece al cliente, lo que hago es instanciar lo que tiene la clase. ¿Por qué? Porque la clase va a tener, la clase va a tener los atributos, las características que van a definir a este objeto como parte de la clase, o las características o las propiedades que van a definir al cliente como objeto que corresponde al conjunto persona. Entonces, ¿qué hace? Aparece la palabra nueva new. New instancia, o sea que llama y te dice, che, clase, vení. Entonces me está diciendo, llamamos a la clase persona, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Lo que me está diciendo, lo que estoy haciendo acá es instanciando a la clase persona. ¿Qué es instanciar? Llamo a la clase con todo lo que implica llamar a la clase. ¿Y qué implica llamar a la clase? Implica traer consigo los atributos que corresponden a esa clase, que nombre, edad, nacionalidad. Lo trae acá y se lo agrega exactamente a cliente. Eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero agregar a cliente? A cliente le quiero agregar exactamente, a ver, le vamos a poner Ana. Sí, ay, no estoy grabando ni voz. A ver, ¿estoy grabando? No, perdón, ay, pensé que no estaba grabando, perdón. Ana, pum, edad, chuchú, y vamos a poner nacionalidad Argentina. Argentina, chuchú, venga para acá, perdón, perdón. Vamos con el documento, a ver, document.write, punto, paréntesis, vengo para acá, pegadito acá, paréntesis para acá, vengo para acá, punto y coma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Documente, escúcheme, nadie. Document write, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el cliente. Perfecto. ¿Qué cosa voy a mostrar de este objeto? ¿Qué es lo que quiero mostrar de este objeto? Porque el cliente es mi objeto. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar? A ver, quiero mostrar el nombre. Entonces, punto, nombre. Voy a mostrar el nombre de ese objeto, a lo que corresponde. Esto que tengo acá, cliente, punto, nombre, es este que tengo acá arriba, this nombre. Nombre se le agrega al objeto this, que a su vez this pasa a ser cliente. Por eso acá decimos cliente.nombre. Tráeme la característica o el dato que ha ingresado, agregárselo a cliente y mostrarme el nombre. Eso es lo que me está diciendo. Voy a guardar acá, voy a buscar lo que aparece y voy a salir de aquí. Voy a compartir pantalla. A ver, Chrome. Uy, no, voy a salir de acá porque todavía no abrí el index. Salgo de acá, déjenme que abra el index. ¿Dónde está la carpeta con el index? Acá está. Carpeta con index. Bien. Chucu, 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 chucu. Vengo por acá. Vengo por aquí. Tucu. Vengo. Comparto, no, no es Sublime, es Chrome, comparto Chrome, fíjese, ya lo había activado, hago clic, actualizo y lo que me va a aparecer va a ser exactamente el nombre. ¿Por qué me aparece el nombre? Porque yo puse cliente nombre. Ahora, si yo salgo de acá, vengo para acá, comparto y digo, a ver, quiero que se vea la nacionalidad. ¿Cómo se ve la nacionalidad? Poniendo NAC. ¿Por qué NAC? Porque justamente NAC es el que se le agregó al objeto. Entonces, si hago acá, archivo, salvar, salgo de acá, vengo para acá, vamos con el Chrome, vengo a compartir,
actualizo, lo que va a aparecer acá es Argentina. ¿Cómo puedo hacer para ver todo junto? Voy a dejar de compartir, voy a compartir acá, vamos con Sublime de nuevo. Quiero que me muestre cliente, vamos a poner el nombre, bien. Vamos a agregar un espacio, perfecto. Vamos a concatenar con cliente.edad, bien, más comilla, comilla, doble para darle un espacio, lo concateno con cliente.nac, ¿sí? Cuando ya agregué, fíjese que estoy concatenando, me tendría que aparecer el nombre del cliente con un espacio en el medio. Voy a salvar, salgo de acá para que lo veamos, si esto funciona o no funciona. Vengo para acá, vamos al Chrome, comparto, actualizo y de repente tengo Ana 22 Argentina, que es en realidad el dato que se compartió aquí de entrada. Fíjense qué es lo que sucede. Acá tengo en el Sublime el nombre del cliente de edad. Y este es el momento justo, que justo uno de sus compañeros me había preguntado, profe, ¿cómo podemos hacer para poner no una frase, sino hablar del string, cómo poder agregar cadenas de caracteres, ya sean frases, para que se muestren frases o cadenas? No me acuerdo cuál fue el alumno que me lo planteó. Y digo, bueno, justo es el momento justo, lo vamos a agregar también para que quede grabado. Yo quiero agregar la información o el dato de este cliente que agregué. Entonces, por ejemplo, digo bien, que también lo vimos en el encuentro anterior. Digo this, a este objeto le vamos a agregar lo que es info. Una variable o un objeto info, pero en realidad yo no recibo parámetros de info. ¿Por qué? Porque a info le voy a asignar los datos que yo ya tengo definido acá. Y lo voy a agregar como frase. ¿Cómo lo agrego? Ahí aparece un elemento, un objeto muy utilizado, se utiliza mucho para esto, el backtick. Nunca hablamos del backtick porque el backtick son como las comillas simples, pero la diferencia es que las comillas simples están todas derechitas y el backtick están como inclinaditas. Entonces, ojo con el backtick, porque este backtick es el que me permite agregar cadena de caracteres de la forma que quiera. Me permite mostrar cadena de caracteres, frases, etcétera, lo que quiera, contenido en esas comillas que parecieran comillas simples, pero no son comillas simples. O sea que un backtick puede contener adentro comillas dobles, comillas simples, puedo poner lo que quiero y lo mismo lo va a mostrar. Porque si yo uso comillas dobles y quiero agregar comillas simples, es más despelote, o si quiero agregar backtick también, o si uso comillas simples y quiero usar muchas comillas dobles, tampoco se puede. En cambio, si utilizo el backtick como contenedor de frases, de cadenas de caracteres, entonces no voy a tener problema con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar justamente backtick y vamos a decir que eh, a ver, mi nombre, vamos a poner acá, el nombre del cliente. El nombre del cliente es TUC. Dos puntos. No, vamos a poner Ana. En vez de poner dos puntos y concatenar como hicimos acá abajo, más comilla doble y demás, vamos a concatenar de una manera diferente. ¿Cómo vamos a concatenar? Utilizando el símbolo pesos, que no lo habíamos visto, pero bueno, está bueno pegarle una mirada. El signo pesos y llave llave. Dentro del signo pesos, lo que hacemos es llamar al atributo, a la característica que tiene el objeto. O sea que vamos a decir this, punto, ¿qué cosa? Nombre. Perfecto. Entonces el nombre del cliente es TUN. Ana, acá no hace falta signo más ni nada. Esto lo puedo hacer tantas veces como quiera. No hay un tope de veces que lo puedo utilizar. Y tiene, ¿qué era? Edad, bien. Y tiene, vamos a usar de nuevo, signo pesos, llave llave. Entonces voy a llamar lo que tiene el objeto, dis.edad. Esto que estoy haciendo es una de las bases para poder hablar de frases, de cadena de caracteres. Es un ejemplo que se usa mucho para poder comenzar a entender lo que es la programación orientada a objetos y cómo se pueden ir creando diferentes objetos a partir de la clase. Así que
van a haber un montón de ejemplos y que es más que probable que más o menos sea lo mismo. Pero está bueno comenzar de esta forma. Entonces tiene tanta edad y eh, eh, su origen es, su origen eh, y nació en, vamos a poner como que no tiene la cosa, signo peso, llave, llave, vamos a decir dis.nac, nacionalidad no decimos NAC. Entonces con eso cerramos, ya está. Vamos a guardar la información y yo quiero que aparezca la frase. Si yo quiero que aparezca la frase, a mí esta cadena de caracteres ya no me hace falta. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Si yo ya definí la cadena de caracteres acá, me va a alcanzar con poner cliente.info. Si yo pongo cliente.info, me tiene que aparecer lo que tiene cliente, lo que tiene info. ¿Qué tiene info? Esta cadena de caracteres, veamos cómo se comporta. Salgo acá, salgo de acá, veamos si no me equivoqué de Bastica, ¿verdad? Vengo por acá, vamos con cron, chucu chucu, actualizo, vemos qué sucede. El nombre del cliente es, no, va acá, vengo por acá. Aquí metí la pata con esto, ya me parece. Yo que les dije, no se equivoquen con el Bastic, y lo primero que hizo la profe fue equivocarse con el Bastic. Tucu, 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 y acá, acá, vengo para acá. A ver, a ver, a ver. Tucu, tucu, ¿qué me falta? Punto y coma, recontra, ultra, archi sensible. Vengo para acá, porque es esto de acá, salgo de acá, comparto, vamos con el cron, quiero compartir, tucu, tucu. Uy, no me trae el nombre. Vamos a ver dónde metí la pata. ¡Qué barbaridad! Quiero hacerlo rápido y más meto la pata. Vengo para acá. Listo. Tucu, tucu. Cliente. Vengo por acá. Sí, era la inclinadita. Yo metí la pata, me equivoqué de tecla. Tucu, 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 tucu. Dejo de compartir acá. Veamos si es eso, porque metí la pata con el, con la, con el símbolo. Ahora les pongo cómo es el símbolo. Acá vamos a agregar. Fíjense, el nombre del cliente es Ana y tiene 22 y nació en Argentina. O es nacida en Argentina. Fíjense que se armó o se mostró la cadena de caracteres, entonces para que quede más claro qué es lo que quería compartir con ustedes y que no se arme lío, porque yo me di la pata con la llavecita, no es, yo les puse como si fuera una apóstrofe y en realidad no lo es. Y aquí voy a agregarle para todos punto, y voy a decir, y eh, se usa el backs, back, 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 creo que es backticks, se escribe así, backticks. Voy a poner signo pesos, llave, llave, y acá vamos a poner, es la, es, ve las comillitas como si fuera el acento, como si fuera un acento. Yo quiero que lo vean, a ver si puedo salir de acá, y, sí, y no me va a dejar verlo porque son como unas, es el acento, básicamente es el acento. Son, acá le vamos a poner, directamente me va a hacer falta para que se use el basti. Igual, acento. O sea, como si fueran las comillitas acostaditas. ¿No? Bien, voy a salir de acá. Tucu, tucu, comparto. Vengo para acá. Comparto, comparto. Bien, no era este. No, este quiero compartir. Vengo por acá, vengo por acá. Tucu, tucu. La acepto. Entonces, ¿qué es lo que pude mostrar? La cadena de caracteres. Perfecto, listo. Bien, ahora de repente no quiero solamente un objeto. No es la idea utilizar un solo objeto.
me gustaría crear más objetos. ¿Eso se puede hacer? Sí, por supuesto. En este caso, el objeto creado en esta clase persona es cliente. Todos los objetos que vaya a crear van a compartir las mismas características de quién, definido ya por el constructor arriba en la clase persona. Entonces, si creo proveedores, a proveedores también lo tengo que instanciar porque estoy creando un objeto que va a tener como datos, por ejemplo, Pedro, le pongamos, vamos con 33, vamos, y este señor es boliviano. Nació en Bolivia. Perfecto, listo, terminamos punto y coma. ¿Qué vamos a crear acá? Vamos a crear otro objeto que se va a llamar profesores, alumnos, que son personas, todos dentro del conjunto de personas, new, persona. Ah, no, pero si digo proveedores, cliente, proveedor, alumno, estoy creando objeto, un objeto. A su vez, el alumno va a instanciar a la clase también persona, la clase persona va a incluir qué dato. Me va a llamar Raúl, vamos a poner acá, ¿qué edad? Vamos a poner 44 años y vamos a decir que es de Chile. Entonces, agregamos o qué hicimos, creamos 4 objetos distintos. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando creo 4 objetos distintos. Lo que me faltaría acá sería agregar un document.write. Estoy llamando al objeto cliente proveedor.info. Salgo de acá. Voy a hacer para más rapidez. Chuchu. Vengo por acá. Tú. Ta. Proveedor, no. Alumno. Bien. Tucu, tucu. ¿Qué estás recibiendo? Va a aparecer cada uno de esos datos. ¿Sí? Acá podría tranquilamente agregar, voy a agregar, sin que haya problema, porque esto se puede hacer tranquilamente, agregar, perdón, se me fue, agregar un más, comilla, vere, vere, ¿qué estoy agregando? Estoy compartiendo datos, acá, de HTML, en un sentencias JavaScript. Vamos a agregar para qué, para que lo haga en renglones diferentes. Veamos si esto funciona. Voy a hacer guardar, guardar. Estoy llamando a todo el cliente, de proveedor, de alumno. Son 3 objetos distintos. Voy a salir de aquí. Voy a ver el Chrome. Comparto. Voy a actualizar. Y voy a tener el nombre del cliente es Ana. Bien, se repite todo, pero ¿qué pasó? Fíjense que acá dice Ana, 22, nació en Argentina, bien. Pero ¿qué pasa? Acá me está diciendo el nombre del cliente es, el nombre del cliente es. Yo tendría que haber cambiado y poner el nombre del proveedor que tome el dato de la persona, de ese objeto para mostrarlo. En este caso lo importante es, fíjense, tomó el dato del proveedor, la edad y la nacionalidad. Tomó el dato del alumno, la edad y la nacionalidad. O sea que se repitió lo que yo quería que se repita o lo que queríamos que se repita a partir de la definición previa de un objeto usando el constructor. Entonces, si yo no quiero o quiero que la persona se llama, podría decir acá, la persona se llama, y ahí dice el nombre, y tiene, y nació, y bueno, vamos a redactar mejor la frase. El asunto es que les quería mostrar cómo se crea una clase, cómo a partir de esta clase persona puedo crear diferentes tipos de objetos, con la característica principal que estos objetos creados van a recibir la propiedad o el atributo definido aquí por el constructor. Recibe esa propiedad. Miren, fíjense que también creamos
un atributo que no recibía como parámetro, pero lo armamos, que es justamente una frase que incluye los backticks que no lo habíamos visto y llamar directamente a lo que contiene la variable o el atributo para un determinado objeto sin tener que estar agregando más doble comilla y demás, que por ahí se arma el lío por tantas doble comillas y llamada y llamada. ¿Mm? Bueno, chicos, esto es cortito, no lo quiero hacer largo. Ahora mando otro videito. Espero que les haya servido.